Hola, hola mis queridos y amados hermanos. Siguiendo con Hechos 4. Ya habíamos visto, ¿cierto? Cómo Pedro y Juan habían sido arrestados, cómo Pedro les había predicado y cómo las autoridades, los sacerdotes, los escribas, toda esa gente de la alta sociedad, de la alta alcurnia religiosa, todos los que sabían sobre la Torá, en fin, todos los maestros de la ley, todos se dieron cuenta y dijeron, estos hombres son solamente pescadores, no tienen cultura, no tienen educación, pero ellos se maravillaban porque con las palabras que hablaban, citando las escrituras y con la confianza con la que ellos hablaban y la autoridad con la que ellos hablaban, no podían decir nada, y más aún cuando tenían al testigo, y presencial que era el pueblo y que era la persona que había sido sanada, la tenían delante de ellos, nada podían decir. Entonces ahora, del 15 al 22 dice lo siguiente: entonces se les ordenaron salir del consejo y discutieron entre ellos lo que debían hacer. Dijeron, ¿qué hacemos con estos hombres? Todos en Jerusalén saben que hicieron un gran milagro. No podemos decir que nada en su contra. Para evitar que esto se siga difundiendo entre el pueblo, amenacémoslos, para que dejen de hablar en el nombre de Jesús. Entonces los llamaron y les ordenaron estrictamente que no hablaran ni enseñaran más en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan le respondieron, decidan ustedes mismos si es mejor obedecerlos a ustedes o a Dios. No nos podemos quedar callados sin decir lo que hemos visto y oído. Así que las autoridades volvieron a amenazar a los apóstoles y los dejaron libres. No podían encontrar la manera de castigarlo porque toda la gente estaba alabando a Dios por lo que había pasado. Es que el paralítico que había sido sanado tenía más de 40 años cuando recibió este milagro. Aquí vemos ahora, ¿cierto?, cómo ellos trataron de resolver el problema, la nueva problemática de ellos. Ya habían tenido problemas, ¿cierto?, con Jesús, no sabían cómo acusarlo, tuvieron que ir de noche para arrestarlo. Cuando arrestaron a Pedro y a Juan fue de noche también. Realmente no sabían cómo detener a Jesús y ahora tampoco se están viendo en esta nueva disyuntiva, la misma, pero nueva, porque ya había pasado mucho tiempo ya, no tanto, pero ya había pasado harto tiempo, y se encontraban con lo mismo. Entonces decidieron, dijeron, ¿qué podemos hacer con esto? No podemos negar que hicieron un milagro, porque ni hasta ellos mismos podían negarlo, porque tenían a la persona ahí mismo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Dijeron entonces entre ya amenacémoslo, digámosle que no hablen más en el nombre de esto, si no van a ser castigados. Y les advirtieron, ¿saben qué? No hablen más en el nombre de Jesús, no prediquen, no digan nada en el nombre de Jesús. Nada, nada, no enseñen, no hablen, nada en el nombre de Jesús. Pero igual le dijeron, pero juzguen ustedes mismos, ¿qué es más importante? Obedecerlos a ustedes, que son hombres. Quizás saben mucho, pero son hombres. O obedecerle a Dios, que está por sobre ustedes. No supieron qué decirles. No supieron qué decirles. Así que lo único que hicieron, porque Pedro y Juan le dijeron, ¿saben qué? Nosotros no nos podemos quedar callados. Tenemos que difundir lo que hemos visto y oído. Tenían que difundirlo. ¿Qué habían visto? ¿Qué habían oído? Estuvieron poco más de 3 años al lado de su maestro, recibiendo la enseñanza, viendo los milagros. Y esto ellos tenían que difundirlo. Y ellos no se iban a quedar callados por muy amenazados que se encontraran. No se podían quedar callados. Lo único que encontraron estas autoridades fue volver a amenazarlos.
fue volver a amenazarlos. Pero porque no encontraron otra manera de castigarlo, porque decían que el pueblo estaba atento también, porque la gente, ellos ven que la gente, el pueblo estaba alabando a Dios por este milagro que había sucedido. Y además, este milagro no había sucedido en un niño, en un joven, en un hombre que ya tenía más de 40 años, que era responsable por sí mismo, un hombre adulto. Entonces, no podían hacer nada, porque el poder de Dios había sido manifestado a estas personas, a esta gente. Entonces, qué hermoso, qué maravilloso es cuando el hombre está lleno del Espíritu Santo. Pedro y Juan, acordémonos que estaban llenos del Espíritu Santo, que ya se había manifestado sobre ellos el Espíritu Santo. Y ahora se estaba manifestando a través de maravillas, de prodigios, de milagros. Y ellos no iban a callar de predicar y de decir lo que habían visto y habían oído. Esa era su misión, predicar las buenas nuevas de salvación, predicar el mensaje que Jesús les había entregado, lo que ellos habían aprendido, ellos tenían ahora que entregarlo. Qué maravilloso, no fueron amedrentados, no fueron amedrentados, los amenazaron, los castigaron, los amenazaron, más aún, no les quitaron lo más importante, que era seguir predicando el Evangelio. Así que mis hermanos, qué gran ejemplo a seguir. Qué gran ejemplo a seguir. Sigamos ese ejemplo. Seamos llenos del Espíritu Santo y no nos amedrentemos con nada ni nadie, porque Dios es con nosotros. Y si Dios es con nosotros, nadie podrá ser contra nosotros. Nos podrán castigar, nos podrán amenazar, nos podrán hacer lo que sea, pero la palabra de Dios tiene que seguir adelante, porque es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Que Dios les bendiga.